Israel va a inundar los túneles de Hamas mediante agua salada. Eso quiere decir que esos túneles van a quedar inservibles, pero sobre todo el agua subterránea, que es de potable, pues va a quedar inservible. Y eso es un problemón muy grande para lo que viene a ser el futuro de la población, si es que va a haber población en un futuro en Gaza, ¿no? Luego también hay otras cuestiones que luego me iré extendiendo sobre Gaza y pues la catástrofe que está siendo para la población allí, ¿no? Pero digamos que estos son los principales puntos. No hay demasiados cambios, sino simplemente que el ejército israelí sigue avanzando, en muchos casos más rápido o más lento, sigue habiendo escaramuzas, sigue habiendo combates bastante fuertes y pues la guerra tiene visos de seguir continuando, ¿no? Y si digamos que es el panorama en el que seguimos con una cifra de soldados israelíes cada vez que más alta de muertos y con civiles evidentemente cada vez más muertos, etcétera, etcétera. Y luego ahora si queréis voy comentando algún aspecto que he ido comentando, lo voy ampliando. Vale, voy a estar atento aquí al chat, recordad, en estas pequeñas pausitas como esta de ahora, vamos a ir pasando preguntas. Por ahora, de momento, lo que hay es fundamentalmente bastantes comentarios. Bueno, plantean eso, ¿no? Que no terminan de ver claro que sea tanto un ultimátum. Entiendo que en eso vas a profundizar en un rato. Y también nos pregunta Medulio, ya que está, dice, pero los ingenieros civiles no habían dicho que era inviable hacerlo con agua salada. No sé si este tema había estado previamente encima de la mesa. Yo personalmente no lo he estudiado, eso, la cuestión de. Y yo, pues no sé tanto de ingeniería civil. Sí que es que una de las cuestiones, que a lo mejor puede ser que esa sea una de las dudas, ¿no? De si se puede hacer o no, es que evidentemente esta maniobra nueva no va a destruir todos los sistemas de túneles, ni los más profundos, ni mucho menos. Yo creo que será una cuestión para intentar, pues. Destruir algunos de ellos o que algunos sean inservibles, pero que sean los más superficiales. Eso entiendo, porque yo creo que eso no es viable hacerlo a gran escala, evidentemente. Porque como hemos contado varias veces, estamos en una red de túneles de kilómetros, no solamente de longitud, que abarcan toda la franja de Gaza, sino también de mucha profundidad y que con un grosor muy importante. Por tanto, yo pienso que entiendo que se refiere, a lo mejor puede ser, no sé, no lo sé, pero se puede referir a eso, que es inviable hacerlo a una gran escala. De hecho, están preguntando que si luego tienen pensado ocupar esa zona, la zona de Gaza, la zona de la ciudad de Gaza, que si no sería problemático justamente que haya agua salada en el subsuelo en perspectiva de esos futuros ocupantes. Efectivamente, por eso he comentado antes que puede que, como he dicho, para el futuro de una población en Gaza, pues puede ser muy preocupante. La cuestión es saber si de verdad va a haber población en Gaza. Y, De- sí. Quiero decir que eso es la cuestión, que pues, la limpieza étnica está sobre la mesa, eso está claro, porque lo estamos viendo ya. Por tanto, habrá que verlo. Y luego, de hecho, mira, me va a dar tiempo, con esa pregunta, con esa respuesta, anticipo otra cuestión. Lo que están demostrando otras investigaciones de otros ONGs es Sí. que Israel está destruyendo a propósito los campos de cultivo en toda la franja de Gaza. Eso ya denota que se está buscando que eso quede inhabitable. Por tanto, yo creo que es una respuesta acorde, ¿no? con lo que está, con el posible futuro que tiene preparado Israel para la franja. Vale, y te paso una pregunta más que nada porque también tiene que Sí. ver con este tema y hacemos la siguiente pequeña actualización que nos pregunta Venga, sí. Jumug si eso de inundar los túneles podría ser más quizá una acción de propaganda interna dentro del propio Estado de Israel o si va un poco en la línea de lo que estás comentando. Si nos planteamos la posibilidad de que sea mera propaganda interna, ¿no? Bueno, de momento la cuestión de la inundación del sistema de los túneles se ha sabido por filtraciones, en concreto de la prensa estadounidense. Por tanto, yo creo que de momento no estamos en ese punto. Que puede ser en un futuro, sí, pero yo creo que si lo están haciendo ahora no es por una cosa de propaganda, porque si no habría imágenes. Y de momento no las hay. De momento todo se basa en filtraciones, que yo creo que son verídicas porque al final la prensa estadounidense tiene muy buenas fuentes en Israel por esa relación especial que mantienen ambos países, ¿no? Vale, pues todavía hay más preguntas, pero vamos a pasar al siguiente punto, pequeño punto de la actualización. Id dejándolas, que las tengo aquí guardadas y las voy a leer en un ratito, ¿eh? No se van a. Las que no hemos leído Sí. todavía no se van a perderlas. Las tenemos apuntadas. Así que si quieres pasar a la siguiente, Pablo. Sí,
aprovechando la cuestión de Gaza, y ya creo que podemos terminar con ello, recientemente hemos podido ver cómo se han difundido muchísimas imágenes de palestinos, de personas, hombres, en medio desnudos, pues siendo como tratados como prisioneros, ¿no? Por parte del ejército israelí. Yo creo que son imágenes que hemos visto que eran que han sido bastante virales, ¿no? El ejército israelí dijo en su primer momento que eran terroristas, que eran de Hamas y Yihad Islámica. Y se veía como muchos de ellos pues, portaban armas y luego las dejaban como parecía que era como una ceremonia, por así decirlo, un ritual, bueno, no lo llaman así, pero bueno, entendéis lo que quiero decir, de rendición de estos combatientes. La cuestión es que luego se ha sabido que no era así. Y no solamente por la cuestión de que lo dicen, aparece la prensa occidental basándose en testimonios de los propios detenidos civiles y el ejército israelí, porque muchos de ellos después de ser detenidos fueron básicamente soltados, porque bueno, se demostró que no eran en ningún caso milicianos ni de Yihad Islámica ni de Hamas. Y luego está la cuestión de que los medios israelíes han dicho que se calcula que entre el 15% y el 20% podrían ser integrantes de Hamas, que los demás no había pruebas. Por tanto, esas imágenes que veían, que en un primer momento se publicitaron como prisioneros de guerra, etcétera, pues no, pues eran civiles que han sido, pues en mi opinión, han sufrido vejaciones por parte del ejército israelí, ¿no? Aparte de ello, está la cuestión de que, bueno, dentro de incluso de los medios israelíes se está diciendo que igual ese tipo de imágenes no se deberían publicar, en referencia a lo que está haciendo el ejército israelí, es decir, que no se pueden publicar por parte del ejército israelí, que no se publiciten, porque están dando aún peor imagen a las Fuerzas Armadas de Israel. Y eso es algo que voy a utilizar esta unión con lo siguiente, que es la cuestión del ultimátum de Estados Unidos a Israel, pero porque es una cuestión muy importante y la batalla discursiva y propagandística es algo que yo pienso que desde hace tiempo ya están perdiendo los israelíes, y es algo que incluso ya están diciendo los propios medios israelíes hay que fijarse más en ese frente porque es muy importante de cara a seguir teniendo el apoyo de Occidente. En este caso, porque bueno, del sur global pues es muy complicado, por no decir prácticamente imposible, que lo mantengan, porque la causa palestina tiene mucho arraigo en estos países, ¿no? De solidaridad, quiero decir. Claro, porque de hecho, Pablo, entiendo que el hecho de que estén perdiendo esta batalla de la propaganda, esta batalla del relato del conflicto, genera lo que ya Sí. hemos visto, movilizaciones muy importantes en puntos no solo del sur global, sino también de muchos países europeos que pueden generar una cierta presión a determinados gobiernos, sobre todo gobiernos nacionales europeos que sean tendentes a mantener una posición un poquito más ambivalente en respecto a su apoyo al Estado de Israel, y eso eventualmente podría jugar en contra al Estado de Israel en su pretendida ocupación del territorio. Ujú. Exactamente. De hecho, hay que recordar que hace poco Estados Unidos ha tenido que vetar una proposición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Sí. donde se pedía un alto fuego en Gaza. Y solamente ha sido Estados Unidos quien ha vetado. Es decir, países como Francia, que en un primer momento, de hecho, Macron viajó a Israel y se reunió con el primer ministro Netanyahu, y es uno de los principales pues, apoyos en Francia de Israel. Votaron a favor del alto el fuego, y esto es producto de todo lo que estamos viendo. Y de hecho el propio Macron le ha avisado a Israel diciendo, bueno, por favor, deja de matar civiles, deja de matar niños. Y eso es algo que incluso ha dicho también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, una persona yo creo que no se puede precisamente catalogar de antioccidental, al contrario, un país, Canadá, alienado, no, perdón, alineado, perdón, completamente con Estados Unidos. Y luego otros países, también creo que hace poco se ha salido un comunicado conjunto con Nueva Zelanda, Australia, dentro de la órbita occidental, pidiendo mesura o incluso que se pare una pausa de los combates. Es decir, en ese punto estamos llegando, que dentro ya de Occidente se están viendo esas quiebras de apoyo unánime a Israel, por todo lo que estamos viendo. Estamos hablando, hay cifras que hablan de 18.000 muertos palestinos en Gaza, de los cuales más del 60%, incluso que solamente sean muchos más, son civiles. Estamos hablando de 7.000 muertos que son niños. Una cifra altísima.
Por tanto, es normal que ello inquiete mucho a los occidentales porque evidentemente es algo que es una batalla diplomática que tienen perdida. Y es la imagen que te da el Nexus Global. Recordemos todo el discurso que tenía Occidente o que sigue teniendo con la cuestión de la guerra de Ucrania. Te paso algunas preguntas, Pablo, antes de Sí, pasar con la siguiente por supuesto, actualización. Pues por mira, nos supuesto. comentaban antes, la primera que he dejado antes sin pasarte, dice, creo que los egipcios ya lo hicieron hace unos años y nos explica si creemos que se podrían haber puesto contramedidas como bombas de succión o compartimentos sellados. No sé si esto es quizá una cuestión demasiado técnica de ingeniería en ese No sé, sentido. nos estamos refiriendo a la cuestión de sellar los túneles. Sí, sí, sí. Bueno, es que se han propuesto muchas soluciones, voy a poner muchas comillas a ello, que era desde la cuestión de inundarlos, de sellarlos, hasta incluso meter gas venenoso ahí, y que bueno, la cuestión es, tenemos por un lado la cuestión de los rehenes, que aún quedan, en rehenes israelíes en su inmensa mayoría que quedan y que han supuesto un golpe político para Netanyahu porque las familias han protestado mucho contra el gobierno porque denunciaban que no estaba asegurando la seguridad de los rehenes, ¿no? Por tanto, por esa parte, ese factor político. Y por otra parte, Kifir técnico, vale, sellamos los túneles, pero entonces, ¿cómo? Quiero decir que eso hay muchísimas aberturas. Se puede ser, quiere decir que no es algo que sea. Yo pienso que no es manejable. Y luego, evidentemente, lo que he dicho de los gases venenosos, etcétera, que yo creo que era simplemente una parida de que alguien soltó en su momento. Pero eso, quiere decir que yo más allá de eso no sé qué decir, pero porque yo de ingeniería civil, pues desgraciadamente no es mi tema de expertise. Pero la cuestión es que, como digo, todos son parches. Porque al final, por mucho que vueles todas las entradas, selles, metas agua en algunas partes, como digo, la red de túneles sigue siendo muy amplia. Estamos hablando de que llaman quiero decir, que se conoce comúnmente a esos túneles como el metro de Gaza, donde pasan incluso vehículos. Os podéis imaginar de lo que estamos hablando y eso no sé, eso lo que se necesita para ello no es tapar los agujeros o meter un poco de o agua salada, es pues a lo mejor incluso entrar dentro de ellos y hacer una lucha cuerpo a cuerpo, que no es lo que de momento están haciendo demasiado los israelíes por todo el desgaste y la dificultad que supone. Nos preguntaban también, Pablo, si tenemos el dato de cuántos civiles tiene Hamas secuestrado en estos momentos. Sí, no tengo los datos, pero yo recuerdo que al principio o sea, cuando empezó las hostilidades, estábamos hablando de unos 200, más de 200. Algunos han fallecido, según informó Hamas y Yihad Islámica debido a esos bombardeos. Y se han liberado, creo que recordar que son 100 civiles. O sea, quiere decir que a lo mejor pueden quedar unas decenas, quizá 50 aproximadamente. Es las cifras que yo estoy manejando ahora mismo, más o menos. No creo que lleguen a 100. Vale, ¿qué más vemos por aquí? ¿Creéis que existe una opción real de que Occidente deje de apoyar a Israel o se va a quedar solo en los concernings? Cuando hablamos de Occidente, entiendo que por una parte está Estados Unidos, que ahora mismo, que luego hablo el tema del ultimátum, que lo estáis preguntando también, y qué es lo que queremos decir con ello, porque en realidad es un aviso guión ultimátum de la administración Biden a Israel, pero ahora os comentamos. Yo pienso ahí que no, que es muy difícil que pare el apoyo muy directo, pero de la Unión Europea, yo creo que sí, en el sentido diplomático, o en el sentido más comunicativo, en el sentido de enviar armas o no, lo veo complicado, porque supuestamente España, que es uno de los países que más apoya a Palestina, sigue haciendo negocios con la industria armamentística israelí, etcétera. Eh, Francia igual sigue siendo importante, a pesar de que Francia, bueno, es un apoyo más cercano a Israel que España, pero lo veo complicado, pero discursivamente sí, y eso es importante igualmente porque al final es un aislamiento, lo quieras o no, y eso puede derivar en medidas. Quizás no parar completamente el apoyo, pero sí que reducirlo en algunos casos. Nos preguntan también, a ver qué tenemos por aquí.
me refería, bueno, volviendo a lo de las puertas selladas, Sí. me refería a que jamás habrían puesto los militantes de Hamas puertas selladas dentro de los túneles como contramedida para evitar las inundaciones. Puede ser, sí, claro. O sea, quiere decir que es una de las posibilidades. Tampoco quiere decir que no soy experto en esas cuestiones, pero sí, evidentemente, como digo, la red de túneles es muy amplia y evidentemente se podrá parar las inundaciones a no ser que estemos hablando de torrentes y torrentes de agua, que yo no creo que tenga, que no se vaya a hacer ese proyecto o ese proceso, porque como digo, es tremendamente complicado. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? A ver si te doy ya paso para alguna actualización. Bueno, nos piden si, por mucha gente que ha entrado nueva, si podemos explicar muy rápidamente otra vez por qué estamos hablando de posible ultimátum. ¿A qué estamos haciendo referencia? Por poner un poquito en contexto a Vale, la gente bueno, nueva. como no lo hemos explicado, pues me da tiempo me viene al pelo. Em, la cuestión es que, según han filtrado medios estadounidenses, los grandes, la administración Biden le ha dicho a Israel, a Netanyahu, al gobierno, que tiene unas semanas para terminar su operación militar en Gaza. Que más allá de 2024, que no. Que ya es... que no se puede seguir permitiendo que Israel siga la operación militar, o la invasión, como queramos llamarlo, etcétera. Que recordemos que es una operación que está destinada a durar meses, porque implica la destrucción militarmente de Hamas y eso lleva meses. Y básicamente los motivos esgrimidos son bueno, la cuestión del armamento que tienen que dar a Israel, que no solamente es artillería para los sistemas, sino también para los tanques, paquetes, etcétera, etcétera. Pero eso todo es la cuestión, como digo, de la imagen que está dando Estados Unidos, evidentemente Israel, con la destrucción en Gaza. Eso es algo que está dañando bastante la imagen de Estados Unidos, una administración Biden que siempre se habría erigido como líder de los derechos humanos, defensa de los derechos humanos, de derecho internacional, etcétera. Y sobre todo que les preocupa esa ventana de oportunidad para que siga habiendo una escalada regional. Estamos viendo lo que está ocurriendo con los hutíes, ¿no? Que hoy de hecho han anunciado que han lanzado un misil contra un barco de bandera noruega en el Mar Rojo. Tenemos la cuestión de Hezbollah, que luego voy a comentarlo porque es importante y ahora veréis por qué todo eso. Por tanto, son muchos frentes que se están acumulando para la administración Biden en Oriente Medio, pero también tenemos la cuestión que es de Ucrania, ¿no? Que es otro frente, Asia-Pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto digamos que es un capítulo que quieren cerrar lo antes posible y es el aviso que les han dado a ultimátum a la administración Biden, a Israel, que les quedan una semana de operación que más allá de eso que no van a apoyarlo. Y de hecho, está ya viendo mensajes de la administración Biden criticando a Israel, al gobierno de Israel, diciendo que igual es necesario que haya un cambio de gobierno en Israel, que de hecho le están diciendo a la administración Biden que Israel no apoya que este gobierno de Israel no apoya la solución de los dos estados, que es algo que tampoco había que ser un lumbreras para saberlo. Mensajes que se está empezando ya a denotar que hay un cierto cansancio en la administración Biden acerca de el desarrollo de la guerra en Israel. Como digo, toda esa destrucción y luego todos esos frentes que están acumulando para Estados Unidos, ¿no? Y eso por eso hemos hablado de ultimátum y yo creo que es la noticia más importante porque Estados Unidos es el principal aliado de Israel y es quien le está dando la cobertura diplomática, económica, armamentística y de disuasión en Oriente Medio. Bueno, ahora vamos a pasar a otra pequeña actualización. Recordad que estamos haciendo pequeñas actualizaciones. Entre medio pasamos a responder varias preguntas, así que las preguntas que no hemos respondido en este ratito, que han quedado ahí, tranquilos, que las tengo en cuenta y se las paso después a Pablo. Y antes de nada, aprovecho que hemos pasado los 400 personas aquí viendo el directo para agradeceros a todos que estéis aquí, bueno, últimamente estamos pasando la barrera de los 400, así que eso nos alegra bastante. Y agradecer también en especial a las distintas personas que os habéis estado suscribiendo en este ratito, a Kino, que se ha suscrito con Prime, a JK Dirie, que ha renovado su suscripción con Prime y ya es su mes número 17, o sea, cerca de un año y medio ya con nosotros.
También a Birra C con su primer mes, se estrena aquí como suscriptor, bienvenido. Gracias a Lorenzo también, que renueva, sexto mes, medio año ya, te cambia ahora el emblema de suscriptor aquí en el canal. Y gracias también a Sir Midel. Y al resto, pues nada, recordaros que tenemos esa meta de 600, que estamos ya muy cerquita, ayer nos acercamos bastante y ahora estamos solo a 20, y que si queréis apoyar el contenido que hacemos aquí en el canal de Twitch, bueno, pues que una forma de hacerlo es suscribiéndoos aquí, aportando un poquito económicamente para este contenido que hacemos, que ya sabéis que es todas las noches a las 10 de la noche venimos aquí a contaros todo lo que pasa en el mundo. De hecho, el jueves, antes que ahora que has dicho Asia Pacífico, tenemos ahí pendiente, estamos Ander, Pablo y yo viendo si cuadramos para hacer un directo, una segunda parte de ese tema que en su momento quisimos empezar a tratar. Gracias también ahora a Rubén, que renova también su suscripción con Prime, ya son 2 meses aquí con nosotros, completa el tren del hype. También gracias a Andalusí por esa suscripción que acaba de llegar también con Prime. Y nada, por cierto, que con Prime, insisto que son gratis, ¿vale? Le dais a suscribirse, ahí hay una pestañita que dice Prime, clicáis y es tan fácil como que si ya tenéis una suscripción en Amazon Prime, en esa plataforma, podéis suscribiros a cualquier canal de Twitch de forma totalmente gratuita, ¿vale? Suscribirse, clicáis en Prime y ahí os lo explican. Es una cuestión de vincular las cuentas, ¿eh? Y además, aparte del aporte que hacéis de vuestro granito de arena aquí al canal de Twitch de Descifrando la Guerra, pues pasa que podréis ver los directos del canal sin los anuncios que pone la plataforma, ¿vale? En un ratito os contamos alguna cosa más. Gracias también a Pato por esa primer mes de suscripción aquí con Prime, también totalmente gratuito. Recordad, eso sí, a los que os estáis suscribiendo con Prime y a los que lo hicisteis en su momento, hace unas semanas o unos meses, recordad que al suscribirse con Prime tiene una pequeña desventaja, que es que la renovación no es automática. Es gratis todos los meses que tú quieras suscribirte, pero tienes que venir aquí a renovarla, ¿sí? O sea que si te has suscrito hoy, dentro de exactamente un mes tu suscripción caducará. Tendrás que estar aquí en el directo y renovarla, ¿vale? Porque si no, no se renovará automáticamente. Así que si te suscribiste hace unas semanas o unos meses, comprueba que sigues suscrito con Prime, porque si no has la renovado manualmente, pues se te habrá dado de baja, ¿vale? Y puedes volver a suscribirte también gratuitamente. Nada, vamos a esa actualización, si te parece, Pablo. Sí, quería pasar a hablar un poco de Cisjordania, que es otro de los frentes de esta guerra, que sí que es verdad que no es, digamos, un enfrentamiento militar tan directo, es una zona de tensión importante. Recordemos que es un territorio que está en muchos casos, en muchas zonas ocupado por Israel. Y bueno, pues la tensión sigue corriendo por esa continuo de la ocupación, de diversos enfrentamientos también entre grupos. Por ejemplo, en Jenin siguen habiendo operaciones militares, ¿no? En la ciudad de Jenin, que es donde, bueno, pues hay diversos grupos armados de Hamas y Liga Islámica o otras brigadas, por así decirlo, otros grupos. Más allá de eso, la noticia, digamos, la actualización más importante que puedo hacer es que el gobierno israelí ha anunciado la construcción de otras 1.700 viviendas para colonos israelíes en Cisjordania, en la zona específicamente más en la ocupada Jerusalén Este. Recordemos que supuestamente Jerusalén es una ciudad que debería ser, digamos, ocupada por una parte por Israel y otra parte por la Autoridad Palestina. Pero, como ya sabéis, creo que recuerdan, fue en 2018 o 2017, ya no recuerdo, creo que fue 2018, o finales de 2017, la administración Trump en ese momento, o sea, Estados Unidos, la declaró como capital y bueno, ha sido además está ocupada por Israel, ¿no? Porque bueno, les la designa Israel como su propia capital, ¿no? A pesar de que bueno, que no está reconocida como tal. Pues eso. La cuestión es que sigue esos asentamientos. De hecho, la propia Unión Europea lo ha denunciado, en palabras de Josep Borrell. Y bueno, esa es la situación que hay en Cisjordania, donde sí que es verdad que hay un cierto, hay un cierto debate en algunos sitios de Israel, sobre todo pues en los medios más progresistas o digamos más contrarios a la guerra, que los hay, como he dicho, como Jared, donde pues bueno, pues inciden en el hecho de que hay que tener cuidado con esta política de asentamientos, de los colonos, de los ataques de colonos a los ciudadanos palestinos, porque eso puede seguir abriendo esa chispa, ¿no? Que puede suponer otro frente bastante más grave contra Israel, ¿no? Porque tenemos la cuestión de Gaza, pero también la cuestión
de Cisjordania, ¿no? Y esa, digamos, que es la cuestión, además de que, digamos, que el frente diplomáticamente lo más difícil de vender para Israel es la cuestión de Cisjordania, porque, como digo, no es una administración que sea gobernada por Hamas, hay territorio ocupado, cada vez hay más limpiezas étnicas por parte de los colonos israelíes bajo mandato en muchos casos, del gobierno israelí, y por tanto eso pues deteriora mucho la imagen de Israel y de todos los que la apoyan, en este caso también Estados Unidos, ¿no? Y ese, digamos, que es un frente que hay que tener siempre en mente, ¿no? Lo que está ocurriendo en Cisjordania, ¿no? Y más o menos esa es la cuestión de Cisjordania, y ahora, posteriormente, ya pasar a hacer actualizaciones más, no directamente de Palestina e Israel, sino bueno, digamos, la situación más periférica, más regional, ¿no? Como he dicho antes, de Hezbollah, y a lo mejor un poco también de la cuestión de los hutíes yemeníes, ¿no? Vale, vamos con alguna pregunta entonces, si te parece. Sí. Recupero un poco las que... donde me había quedado antes. A ver dónde estaba. Vale, mira, pues nos pregunta Roda, nos preguntaba hace unos minutos, ¿hasta qué punto podrían influir el conflicto palestino-israelí en las elecciones estadounidenses? Imagino que se refiere, dice americanas, pero entiendo que estadounidenses. Perdón, ¿puedes volver a repetir? Que hasta qué punto podría influir el conflicto palestino-israelí en el resultado de las elecciones estadounidenses. Sí, puede influir en el sentido de que es algo que se está viendo por parte de la administración, bueno, del ala demócrata, es que, bueno, que hay muchos, la zona más progresista, ¿no? Perdón, la facción más progresista, perdón, pues está mostrándose más en contra de la que está ocurriendo, de ese apoyo de Estados Unidos a Israel, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues lo que he comentado antes de la cuestión de la destrucción en Gaza, los muertos, los civiles, etcétera, ¿no? Y hay que recordar que al final Biden ganó las elecciones a Trump gracias a una gran movilización de sectores jóvenes, de sectores, pues bueno, que a lo mejor que cuando cuando ganó Trump pues no votaron por los demócratas, ¿no? Por Clinton, y que digamos que Biden supuso una esperanza, o digamos una vuelta a un intento de un Estados Unidos más progresista, etcétera. Y eso es lo que está ocurriendo, que hay cada vez más críticas internas, y sobre todo de decir que bueno, que Estados Unidos está apoyando un genocidio, una limpieza étnica, tal, que como de hecho está habiendo muchas protestas dentro de Estados Unidos. Está habiendo protestas que yo creo que no lo hemos visto ni incluso ni Europa, ¿no? Por lo tanto, sí que es bastante importante. En los republicanos no, quizá hay un apoyo bastante claro, inmenso a Israel, y por tanto ellos no, ellos van a seguir apoyando a Israel, etcétera. Pero en los demócratas sí que hay esa tensión interna que puede ser importante de cara a las elecciones presidenciales. Mira, rescato una pregunta de Manu Pogo, la modifico un Sí. poco, ¿no? Él nos pregunta hasta qué punto podría Estados Unidos hacer que Israel detenga sus avanzadas en Gaza, ¿no? Bueno, yo creo que hay una forma todavía mejor de encarar esa pregunta, que es ¿hasta Sí. qué punto tiene autonomía estratégica Israel en relación a Estados Unidos como para que Estados Unidos tenga la posibilidad de en determinado contexto, llamar a Israel y explicarle en determinados términos que quiere que cese las avanzadas en Gaza y que Israel efectivamente haga caso, entre comillas? No sé si me explico. Si Israel Sí, 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 tiene sí. la suficiente autonomía estratégica con respecto a Estados Unidos. A ver, sí, Israel tiene autonomía estratégica, no es lo que se dice un proxy ni mucho menos, es un actor independiente. Lo que pasa es que evidentemente sin el apoyo de Estados Unidos pierde en la cuestión de que, bueno, de que mucho de su material, o parte de su material militar, quiero decir, pues proviene de Estados Unidos. He hablado antes de la munición de artillería, de la munición de los tanques, pero sobre todo también la cuestión de los interceptores de los sistemas antiaéreos de la cúpula de hierro, que creo que creo, si no es la mayoría, la inmensa mayoría o todos provienen de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos está dispuesto a cesar su apoyo a Israel con todo el apoyo, con toda esa política de apoyo que ha tenido a lo largo de los años, digamos, ese apoyo dentro de los republicanos, incluso dentro de los demócratas. No lo veo posible. ¿Que puede presionar? Sí, puede presionar. Puede presionar en diversas cuestiones,
pero no creo que llegue tampoco a un punto en el que pare su completo apoyo. O sea, al final hay que tener en cuenta que para Israel ahora mismo esto es una guerra por la supervivencia. Y es complicado que yo pienso que no van a parar. Puede que accedan a pausas humanitarias, como la que hemos visto, incluso más amplias. Pero parar las operaciones militares lo veo muy complicado y no sé si Estados Unidos quiere tampoco arriesgarse a eso. A lo mejor simplemente es una llamada de atención de, a Israel o sobre todo también de cara a política comunicativa. Puede ser, habrá que verlo. Pero es complicado pensar que Israel va a perder el apoyo de Estados Unidos porque al final internamente Estados Unidos sería un shock bastante grande. Nos preguntaba Ancho también una pregunta muy interesante. Dice, claro, si Estados Unidos, al margen de la independencia estratégica, ¿no? Si Estados Unidos es el país que tiene una mayor capacidad de impulsar un alto el fuego, simplemente retirando su veto a las distintas propuestas, pero en un primer momento no parecería dispuesto a ello, ¿qué países podrían hacer que Estados Unidos, a través de la presión de estos países, retirase ese veto e impulsase el alto el fuego? Bueno, pero hay que entender que aunque se vote por un alto el fuego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, alguien tendrá que aplicarlo. Claro. Por tanto, se entienda que si se vota eso, Estados Unidos lo va a aplicar o va a intentar que se aplique. ¿Cómo lo va a hacer? Pues no lo sé. Por tanto, yo creo que es la premisa, pues bueno, ahí falla. ¿Qué países puede hacer que Estados Unidos le... Es que no lo veo, sinceramente. No veo que no haya ningún país que tenga, o ahora mismo que sea relevante, quiero decir, en el marco de la guerra, que pueda decirle a Estados Unidos que hasta aquí, porque la Unión Europea ya sabemos que no solamente por su irrelevancia, sino que tampoco es que no tiene una posición conjunta de que hay una pausa indefinida, etcétera, porque hay pues bueno miembros como Alemania u otros países, Estados miembros, que ellos no apoyan eso, que son bastante marcadamente pro-israelíes. Y después es que no veo otro actor, la verdad. Pero bueno, como digo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quiere decir que al final requiere que un Estado, que en este caso los Estados, la comunidad internacional, pues actúe y la comunidad internacional pues son los Estados y en este caso, porque la ONU pues está vacía de competencias prácticamente ya y de margen de acción, y sería Estados Unidos y entiendo que otros países como puede ser Francia o China incluso, pero China ahora mismo no está teniendo un papel relevante en la crisis, por tanto lo veo complicado. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Antes de la siguiente actualización, nos preguntan... Manu solo votó en contra Estados Unidos y se abstuvo Reino Unido a la petición de alto el fuego. A ver, estoy perdiendo algunas preguntas. Sí, Yo creo que si cortan el grifo se van para abajo rápido, ¿no? No sé la verdad exactamente a qué se refiere, ya me he perdido. se refiere a temas económicos Ok, de Estados Unidos. ok, ok. De que si cortan el grifo de la ayuda financiera, a ver si que hace daño porque Israel hay que tener en cuenta que toda la movilización militar que está teniendo tiene un coste económico bastante fuerte por todos los miles de soldados que dice que hay que pagarle salario, que hay que tener en cuenta que pasan de la vida civil a la militar, o sea que ya no producen sus puestos de trabajo, problemas ahora mismo energéticos porque hay ya algunos acuerdos energéticos ya no parece que no van a salir adelante, etcétera. Por tanto, la ayuda financiera estadounidense es importante, sí, pero no creo que corten el grifo en ningún caso de Estados Unidos. Vale, si te parece, Pablo, pasa a Sí, la siguiente actualización. Mientras tanto, claro. agradecer por cierto a Pato por esa suscripción que se me había olvidado. Y vamos a la siguiente actualización. Y el resto de preguntas las acumulamos para dentro de unos minutos, ¿vale? Ujú. A ver, la cuestión, sí, perdón, de Hezbollah. La cuestión es que, bueno, hay que recordar que hay otro frente por así de foco de tensión, es Israel con Hezbollah e incluso otras facciones palestinas en el sur del Líbano, ¿no? Que quiero recordar incluso que la actualización de muertos de Hezbollah asciende ya a 100. eh, Platado por las fuentes de Hezbollah, que es decir, ellos mismo lo han confirmado. Por tanto, estamos hablando de un número amplio de muertos, ¿no? La cuestión es que los intercambios de artillería o los intercambios de, bueno, ataques, etcétera, pues siguen produciéndose.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la novedad? En este caso es que Israel directamente ha dicho que ellos después de del conflicto en Gaza van a decir que bueno que aparte que Hezbollah se va a tener que retirar del sur del Líbano porque bueno porque le supone una amenaza de su seguridad y que no van a permitir digamos este statu quo de amenaza con Hezbollah, ¿no? Y que en caso de que Hezbollah no atienda a su petición, realizarán una operación militar. Estamos hablando de una operación militar en el sur del Líbano, o sea, el Líbano pues entiendo que requerirá invadir el país, no solamente se limitarán a ataques de bombardeos aéreos ni de artillería. Por tanto, es una amenaza bastante importante, porque lo han dicho públicamente. Y yo creo que si lo dicen públicamente es porque hay un plan detrás, evidentemente. Y de hecho, se sabe que ya desde el comienzo de la guerra, el ministro de Defensa em, puso sobre la mesa a Netanyahu, o sea, al gobierno, un plan para atacar también a Hezbollah, en digamos un ataque de doble, en una guerra de dos frentes, básicamente. Y Netanyahu lo desechó. Por tanto, sí que hay ese plan y que sí que yo creo que es una amenaza que tiene muchos visos de cumplirse. Si seguimos los pasos que estamos viendo, porque al final hay que entender que tras el 7 de octubre cambiaron muchas cosas y el statu quo también, tanto en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, como por ejemplo, con Hezbollah. Y eso es algo que podríamos ver incluso en un futuro, una operación militar de Israel contra Hezbollah, para echarles, digamos, dejar una zona colchón que asegurase que no estuviesen tan amenazados como están ahora por Hezbollah, ¿no? Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Nos preguntan hasta cuándo vamos a estar. Pues yo calculo que hasta dentro de un ratito más todavía. Lo de ayer fue un Sí. poco excepcional, que nos alargamos hasta las 12:30. Ale y yo estuvimos que prácticamente 3 horas. No va a ser lo habitual, ¿vale? Pero bueno, todavía queda un ratito, no os preocupéis. Ujú. Vale, volvemos con algunas preguntas. Sí, claro. Nos preguntan, Israel no había dicho que no iba a hacer prisioneros de Hamas. Yo vi declaraciones al respecto, nos plantea Medulio. Puede ser, pero no creo que se planteen acabar con los 50.000 de Hamas, que decir que no es... quiero decir que las palabras evidentemente pueden estar ahí, pero no creo que sean realizables. Quiero decir que no creo que asesinen a todos yo creo que, a ver, evidentemente no les van a dejar libres, les meterán en cárceles, pero no creo que no su objetivo no es eso, porque es que si no, entonces estás, digamos, dejando claro que no pueden rendirse y les estás haciendo que van a luchar hasta el final. No me parece muy inteligente. Y tampoco para tu operación militar ni para tu política comunicativa. Dice Nodros, ¿abrir el frente en el Líbano no será la causa de la opinión de Biden de que el gobierno debería cambiar? Puede ser, sí. O sea, yo creo que es eso, o incluso más que eso es tu posicionamiento y la aquiescencia tan clara con los colonos israelíes. Y con la ausencia de una estrategia a largo plazo para Gaza. O un plan, digamos, para Gaza. Que no, yo pienso que no. Es decir, que es la gran pregunta que hay que hacerse también. Eh, ¿hay un día después para Gaza? Teniendo en cuenta lo que estamos viendo. Eso yo creo que esa es la cuestión. Y sobre todo porque se manejan muchas opciones y evidentemente hay algunas que son bastante más graves que otras. Yo creo que Biden pues no quiere toparse con una crisis aún más grande de la que estamos viendo. Bueno, es que eso es lo que hemos estado comentando tantas veces, ¿no? Que si algo no quiere Estados Unidos es la regionalización del conflicto, bajo ningún caso. Exactamente. Ya tuvo que delegar de alguna forma la guerra en Ucrania, que está prácticamente, bueno, tú lo sabes mejor, ¿no? Pero está en cierta medida delegada en los países europeos. Y no Bueno, sé ahora yo si no. podría O delegar de una sea, guerra. no diría que está delegada a los países europeos. Les gustaría que se delegase a los países europeos. Otra cosa es que los países europeos tengan voluntad política Claro. y eso luego genere pues quiero decir que no es el caso, básicamente. Vale, preguntan también por el uso del término de la subsistencia.
Nos preguntan también. No entiendo eso, pregunta. ¿A qué se refiere? Es que creo que no es tanto la subsistencia, sino la supervivencia. ¿Pero de quién? ¿De Israel? Sí. Vale, vale, perfecto. Vale, sí, sí. Y nos preguntan. ¿Voy con ella? Sí, sí, vamos, O vamos. después. Mientras así voy A dejando que ver, entren entiendo. más. Claro, entiendo que se refiere a la supervivencia de por qué, bueno, es supervivencia de Israel como Estado. Bueno, hay que entender que una de la política de seguridad de Israel es una política de primer orden. Es decir, que no es lo mismo la política de defensa que tenemos en España que la que tenemos que la que en Israel. Recordemos, es un Estado militarizado y es un Estado o es un país que piensa que está amenazado continuamente de su existencia, que decir, por Hamas, por Hezbollah, el eje de la resistencia, Irán, etcétera. Es decir, ellos constatan de que hay actores en próximos, tanto de potencias como de los palestinos, básicamente, que buscan bueno, su erradicación, lo cual es verdad. Es verdad, los hay. Quiero decir, bueno, jamás diríamos que en un momento ha intentado una solución política, pero bueno, más o menos sí. Irán, yo creo que también, aunque aún menos lo propugna, aunque yo creo que en realidad no lo haría, pero bueno, Hezbollah sí, efectivamente, claro, en balcón de botella, quiere decir que hay actores que buscan la erradicación de Israel como Estado como país, no de los, no digamos eso, como Estado-nación, por así decirlo. Y claro, ellos pues no lo van a permitir y van a tener una política exterior y seguridad muy firme, tanto en la dureza, digamos, basada en la dureza de su respuesta ante un ataque, es decir, en una disuasión, tanto contra Hezbollah, contra el eje de la resistencia, como contra Hamas o las facciones palestinas. ¿Qué es lo que ocurrió el 7 de octubre? Que esa disuasión desapareció, en parte. ¿Por qué? Porque hubo un ataque que fue de Hamas, que fue terrible. Un error político, inteligencia, de seguridad que causó, que fue, lo dicho, fue una humillación para Israel. Y por tanto eso es algo que según la doctrina israelí pues no pueden permitir, porque eso supone una amenaza existencial que se acabe esa disuasión, porque ellos se basan en la disuasión. Imaginaos que, bueno, ha habido guerras en las que Israel se ha tenido que enfrentar a 4 países a la vez de la región. Por tanto, esa disuasión es vital para, digamos, mantener a raya a sus enemigos. Eso quiere decir también que la respuesta tiene que ser doblemente dura Sí. y que si hace falta arrasar Gaza, por un ejemplo, se arrasa. Ujú. Que eso forma parte de su doctrina. Así es como ellos entienden, digamos, su política de seguridad, etcétera, que te puede gustar más o menos, estás de acuerdo, más o menos de acuerdo, pero en grandes rasgos es eso. Sí. También, evidentemente, tienen disuasión nuclear. O sea, quiero decir que es que no. Es un estado por y para. Que vive por y para su supervivencia en términos militares y ideológicos, políticos, etcétera. ¿Te paso alguna pregunta más? Mientras tanto, estoy buscando el dato exacto de la votación que ha tenido lugar hace unos minutos, por la cual la ONU ha votado a favor de Ah, la resolución la que pide asamblea. el alto al fuego, la Asamblea de las Naciones Unidas, sí. Sí. Estoy buscando exactamente las abstenciones y votos en contra, ahora los paso. Mientras tanto, te paso alguna pregunta más. Sí. Pues mira, alguien viene un poquito a preguntar una cuestión un poco especulativa, pero que está interesante como pregunta. Dice, si Israel no tuviese armas nucleares, ya se hubieran apuntado terceros países directamente. No sé si se refiere a si se hubiesen sumado al conflicto de forma directa. Y también preguntan si una A guerra ver. con Hezbollah sería de una muy mayor intensidad que una con Hamas. Sí, voy a empezar lo último, sí. Porque Hezbollah es una facción guión movimiento, porque recordemos que esto son mucho más que estamos hablando de un partido político que controla parte de la política, tiene una influencia muy grande en Líbano y incluso otros países. Ha hecho aventuras exteriores, quiero decir, en Siria, por ejemplo, ha combatido. Si estamos hablando de un movimiento, una milicia, como una facción que puede contar 100.000 combatientes. Jamás se especula que son 30.000, 40.000. Pero además que estamos hablando de que Hezbollah tiene vehículos blindados, tanques, misiles de largo alcance, flotas de drones, que decir que
no ejército, una milicia, por así decirlo, mucho más preparada militarmente, ideológicamente, y que cuenta con más apoyos que más. Por tanto, sí, estamos hablando de que sería una guerra mucho más intensa, como vimos en 2006, que hubo una guerra entre Hezbollah e Israel, y que de hecho se considera una derrota de Israel, por tenerlo claro, la imagen. La otra pregunta se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Si hubiera intervención si habría intervención de terceros países en caso de que Israel no tuviera armamento nuclear. Y perdón. Sí, a ver. Voy a ponerlo como un ejemplo. Israel considera una amenaza existencialísima a su seguridad que Irán tenga la arma nuclear. Y por ello ha realizado operaciones encubiertas y no tan encubiertas contra Irán. Tanto ataques cibernéticos contra las instalaciones nucleares iraníes, como directamente asesinar científicos iraníes. Además, uno de ellos fue asesinado hace no tanto, hace unos años, en pleno Teherán, en las afueras de Teherán. Estoy hablando creo que fueron pistoleros y una ametralladora, además, automática en un coche, creo recordar. Que estamos hablando de eso. Por tanto, sí, evidentemente, si Israel no tuviese, ellos consideran Israel que el arma nuclear funciona como disuasión, y es verdad, funciona como disuasión. Porque yo creo que si alguien puede pensar que a un país no le temblaría el pulso para lanzar una bomba nuclear ante la amenaza de su existencia, es Israel, yo creo. Y evidentemente, que Irán tenga la arma nuclear es un peligro crucial para Israel. Por tanto, eso no sé si responde a la pregunta, yo creo que sí. Sí. Vale, ahora vamos con más preguntas. Primero, tengo aquí ya la lista de los posicionamientos de los distintos países con respecto a esa resolución. Bueno, comento simplemente los votos en contra y abstenciones. El resto, evidentemente, son votos favorables. A ver, que los tengo aquí. Que no me cargan el ordenador. Dame un momento. Sí, vale, los tengo aquí. Pues tenemos votos en contra de Austria, República Checa, Guatemala, el propio Israel, Liberia, Estados Federados de Micronesia, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y los Estados Unidos. Y abstenciones de Argentina, que se estrena en ese sentido, Bulgaria, Cabo Verde, Camerún, Guinea Ecuatorial, Georgia, Alemania, Hungría, Italia, Lituania, Malawi, las Islas Marshall, Países Bajos, Palau, Panamá, Rumanía, Eslovaquia, Sudán del Sur, Togo, Tonga, Ucrania, el Reino Unido y Uruguay. Abstenciones, por cierto, la de Argentina es la primera resolución que vota ya Argentina desde la asunción de Javier Milei, y Guatemala, a punto que todavía no ha asumido el presidente electo. No es administración Bernardo Arévalo, sino administración Alejandro Yamatei todavía. Recordemos que esto no son vinculantes, este voto no es vinculante, y por tanto esto a lo mejor a nivel diplomático o de comunicativo puede ser relevante, pero más allá de eso no. Sí. Es decir, que ha habido pero bueno. De hecho, la propia ONU en la declaración lo que indica es que el proyecto lo que es una exigencia pública, sí. No es otra cosa que eso. Exactamente. Por tanto, no le... sí, pero no le daría demasiada más importancia. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Sí. Vamos a ver, bueno, mientras voy esperando que dejéis nuevas preguntas, que ahora está un poquito el chat un poquito parado en los últimos minutos, o más bien es que hemos ido respondiendo todas y se nos han terminado. Aprovecho esta pequeña pausa para haceros por última vez esos recordatorios. El primero es que si queréis aportar vuestro granito de arena aquí al proyecto en general de Descifrando la Guerra, podéis hacer como Prarax, que se ha suscrito hace unos minutos aquí al canal de Twitch con Prime, que eso es totalmente gratis y se lo agradecemos enormemente. Pero también podéis suscribiros a la página web. Encontráis los planes de suscripción, de aporte mensual al proyecto, en este QR que os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web. Ahí vais a encontrar, básicamente, los distintos planes en los que ofrecemos no solo la posibilidad de apoyar económicamente al proyecto, sino también beneficios para aquellos que decidáis aportar para que Descifrando la Guerra siga funcionando.
vais a encontrar algunas ventajas como el acceso a los artículos exclusivos, la newsletter semanal, que los que ya estáis suscritos la recibís todos los fines de semana y en la que os contamos básicamente lo más importante de cada semana en cada región del planeta, para que podáis enteraros un poquito de qué es lo que pasa en el globo sin el filtro de las redes sociales. Y además podréis acceder, si tenéis la suscripción premium, a todos los seminarios que hacemos cada tantos meses, a los que ya hemos hecho, como el de China que hizo Ander y el del espacio postsoviético que hizo Alejandro, los podréis ver en diferido, y también podréis acceder a el seminario que tendrá lugar a finales de enero, 29, 30 y 31, con respecto a la región del Sahel, que ya sabéis que la hemos seguido muy de cerca, en un seminario que va a impartir nuestra compañera Andrea Chamorro. ¿Vale? Podréis verlo si estáis suscritos en la suscripción premium, tanto en directo como en diferido, si os va mal por la hora. Y bueno, si simplemente queréis acceder al seminario, también podéis acceder directamente a él, pagando únicamente el acceso al seminario, pero es un poquito más rentable, yo creo, si os suscribís con la premium y accedéis a todo, a los seminarios y a todo lo demás. Y bueno, si queréis apoyar directamente aquí en Twitch, pues os recordamos esa meta de 600, que como caen renovaciones y vienen y tal, nos acercamos y nos alejamos, pero bueno, todo el apoyo que nos queráis dar es bienvenido. Recordad que os suscribís dándole al botoncito de suscribirse, elegís la duración, si ya estáis suscritos podéis regalar subs a otras personas, también podéis donar bits y que si tenéis acceso, si estáis suscritos, muy importante esto, a Amazon Prime, si tenéis acceso mensual a esa plataforma porque pagáis la suscripción, pues que sepáis que os viene incluida una suscripción gratuita a cualquier canal de Twitch. No os cuesta absolutamente nada si ya sois Amazon Prime, si ya sois usuarios, pero a nosotros nos ayuda económicamente, ¿vale? Lo encontraréis dándole a suscribirse ahí en la pestañita de Prime, vinculáis la cuenta y ya está. Lo único, lo recordamos siempre, si os habéis suscrito a Prime en las últimas semanas, últimos meses, recordad que la renovación no es automática, ¿vale? Es manual. Entonces, revisad, porque a lo mejor os suscribisteis y habéis perdido la suscripción. Simplemente volvéis a entrar, volvéis a vincular y bueno, sigue siendo gratuita, ¿vale? Nada, gracias por el apoyo que nos deis aquí en Twitch, que es fundamental para que este proyecto, ya sabéis que es de análisis totalmente independiente, que no recibimos financiación ni de empresas, ni de estados, ni de partidos políticos, ni de entidades internacionales, ni de nadie que nos pueda condicionar, pues pueda seguir existiendo con el rigor y con la independencia a la que no queremos renunciar bajo ningún concepto. Y sigo mirando por aquí alguna pregunta, mientras os agradezco una vez más las suscripciones tanto en la web como aquí en Twitch. ¿Qué nos podemos aquí, qué podemos preguntaros o qué puedo pasarte preguntas, Pablo? Bien. Nos han comentado sobre los UTIs, ¿eh? He visto una pregunta aquí antes. Sí, pues todo tuyo. Si la quieres leer, yo no la estoy Sí, viendo. aquí. O los ataques a buques por los hutíes, la movilización y los ataques de cohetes por ambos frentes, ¿hasta qué punto la economía de Israel se está viendo afectada y cuánto tiempo podría aguantar estas condiciones? Igual sí que no la ha contestado, ¿no? Vamos, a mí me suena que no. No, no, a Eh, mí no me suena tampoco. a ver, yo creo que, como he dicho antes, tiene capacidad para aguantar Israel. Eh, Creo que evidentemente está sufriendo un desgaste económico, como ya he comentado antes, pero sí que evidentemente tiene para aguantar. Los ataques de los hutíes, de momento no lo traduciría como un elemento que desgaste mucho la economía israelí. Lo que desgasta más la economía israelí es la movilización de cientos de miles de reservistas. Eso sí. Pero más allá de eso, no. Y luego también luego sobre todo está la cuestión de a largo plazo bueno, de estos acuerdos energéticos que habían firmado pues con países como Jordania, como Egipto, que pueden ser, pues bueno, o con Líbano incluso, que pueden ser, pues bueno, pues se ven afectados por lo que está ocurriendo. Pero yo creo que tienen margen para seguir y sobre todo teniendo en cuenta que también cuentan con el apoyo financiero de Estados Unidos. Por tanto, sí, evidentemente tienen ese apoyo y tienen ese margen de aguante. La cosa es ver si en algún punto a lo mejor lo que puede producir un cambio de postura de Israel es si las bajas de Israel se van acumulando mucho. Porque eso es algo que ya hemos visto en el pasado, aunque sí que es verdad que ahora mismo la situación, el statu quo y el contexto actual es bastante diferente respecto a otros conflictos, pero siempre, o normalmente es casi siempre, Israel se ha retirado de las guerras tras sufrir una cifra elevada de bajas.
A ver, que de momento el ejército, o sea, los hutíes no han golpeado a Israel directamente, o sea, creo que lo han intentado, pero los misiles que han enviado en este caso han sido interceptados, sobre todo creo que por Estados Unidos, por un buque, y creo que además por Arabia Saudí en un caso, de unas baterías, unas Patriot, unos sistemas antiaéreos Patriot. Eh, Quiero decir que lo que tiene lo que puede tener capacidad Yemen, porque al final está lejos y es verdad que tiene alcance y lo ha demostrado que tiene misiles de largo alcance para golpear a Israel, es que puede, digamos, dañar el comercio. O sea, que dice que es un arma coercitiva más en términos económicos y comerciales, más que militar, ¿vale? La otra cosa, y claro, esto es enlace con la otra pregunta. A nivel regional, sí, evidentemente, no solamente por la cuestión comercial y económica, sino porque eh, si no hay respuesta, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros actores, o Israel incluso, a la provocación o a los ataques hutíes, pues otros actores se pueden ver más animados, por así decirlo, para pues aumentar sus ataques también contra Israel o contra Estados Unidos incluso, en Irak, en Líbano, en Siria, etcétera. Pero bueno, eso es algo que de momento no estamos viendo. Hemos visto un repunte en algunos casos, pero digamos que los ataques sean, salvo los hutíes, los ataques de otras facciones de leja resistencia se están manteniendo estables. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Arabia Saudí no estaba en conflicto con ellos. ¿Qué papel está jugando hoy en día? Nos pregunta A ver, HB. claro, claro, hay que recordar que Arabia Saudí estaba en conflicto con los hutíes y por eso pues bueno, han derribado también los misiles y por bueno, y porque no sé si era por equivocación o porque no sabían que a lo mejor pensaban que iban contra ellos, pero lo han hecho y bueno, el papel que están jugando ahora mismo es, pues bueno, hay que recordar que antes de la crisis, pues se hablaba de que iba a haber un acuerdo inminente entre Arabia Saudí y Israel de normalización diplomática. Va a ser un acuerdo bastante importante con la mediación de Estados Unidos. Con esto, pues, más allá de eso, pues ha sido uno de los países que está apoyando más, digamos, que haya unas conferencias regionales, incluso que haya visitas a China, que han hablado mucho con China, para intentar mediar en la cuestión y a parar, digamos, el conflicto de Oriente Próximo. Ese es el papel que está teniendo ahora mismo Arabia Saudí. Vale, si mira, esto es una pregunta muy interesante. No sé si tanto en estos términos, pero abre debates. Abre muchos debates. Mira, esta pregunta habría sido buenísima si nos la hacen el jueves cuando hablemos de la competición China y Estados Unidos y el contexto regional. Así que aunque la vamos a responder ahora, le recomendamos a Mestice que venga ese directo del jueves a las 10 y que nos repita esta pregunta otra vez porque va a abrir muchos disparadores. Dice, si Estados Unidos no pudiera mantener su apoyo en Ucrania y en Israel, ¿a cuál dejaría caer antes? Yo no la plantearía en esos términos, pero me parece un debate interesante. Ucrania de goleada. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. De goleada. O sea, no Ahora bien, si se le hay. abriese un frente en Taiwán, dejaría caer un poco a Isra- los Isra- dos. Israel tiene mucha más Sí, capacidad, somos autónomos independientemente y Estados Unidos tendría capacidad para. Podría retirarse un poco, no se retiraría evidentemente. El apoyo a Israel es uno de los pilares de la política exterior estadounidense en Oriente Medio, sí, pero evidentemente la prioridad sería China, o Taiwán en este caso, evidentemente. sí, sí. Pero vamos, quiere decir que Ucrania sale perdiendo en todos lados y es que lo estamos viendo. Quiere decir que es que de hecho, Zelensky hoy a Estados Unidos ha ido al Congreso, que no lo han recibido como el año pasado, ni mucho menos. Y los republicanos, por una parte, han dicho ya, le han dicho a él directamente, entiendo, que se olvide de que haya un paquete de ayuda este año, que ya sí eso para el año que viene. Y luego no me acuerdo quién ha sido, pero creo que un peso pesado de los republicanos ha dicho que ha quedado un poco decepcionado con Zelensky, con el discurso. Sí, sería De leche, dice que lo estamos viendo, interesante lo estamos viendo. para ese directo del jueves, fíjate, ¿no? Porque esto abre el debate de todos los frentes históricos estadounidenses que siguen abiertos, en mayor o menor medida. Pues estoy pensando en Taiwán, en Corea, en la disputa con Rusia, en Oriente Medio. De todos estos frentes, bueno, sería interesante ver cuál es la jerarquía actual estadounidense. Si tuviera todos los frentes abiertos, ¿a quién daría más o China, menor importancia? Totalmente. A China, China y a Corea, China. en ese orden. Pero ninguna. Sí, O sí. sea, quiero decir que no hay ninguna duda. No, no, y que está, Y es que lo y que dicen está en su ellos, quiero doctrina. decir que, Sí, que lo sí. dicen ellos. No, no, Quiero no. decir que lo dicen ellos, quiero decir que no. Y las acciones lo respaldan.
Totalmente. Es Mira, de hecho decir, que voy a publicitarme, Pablo, porque escribí un artículo de esto hace no mucho. pues nada, Así que publízate, por favor. lo mando por el chat. Publices ese, por favor. El de la PAX, ¿no? El de. No, perdón, el de. Que por qué Estados Unidos no quiere una Sí, guerra regional. el del Pivot to Asia, que Es el va pivote. un poquito de la mano con el artículo, creo que es de Angel, toda esa lista de artículos de la Pax Americana y tal. Sí, de momento solamente ha publicado uno Ángel, pero va a Sí, hacer muchos del tema, que sí, va a sí, ser, yo creo que están más interesantes. sí. Ahí Pero sí, lo... vamos, hay que decir que y Ucrania, de hecho, ahora mismo, es que de hecho quiere decir que, Estados Unidos se quiere desentender, no diría en una palabra a lo mejor, pero quiere decir que no quiere centrarse en Ucrania. No, no. Es decir, ahí se está viendo, por una parte, que quiere que Europa sea quien se ocupe, y por otra A ver, parte, bueno, hay un punto principal que hay que partir de él para entender las relaciones de Estados Unidos o las prioridades de Estados Unidos en materia internacional, que es que tanto el estallido de la guerra en Ucrania como, eh, como las avanzadas israelíes en Gaza son malas noticias para Estados Unidos. O sea, la administración estadounidense, si le hubiesen pedido permiso o consejo con respecto a... Bueno, evidentemente con respecto a lo de Rusia no, porque fue Rusia la que no la que inicia el conflicto, pero sí la que hace que el conflicto entre en una nueva fase, Estados Unidos habría rechazado cualquiera de los dos escenarios. A Estados Unidos no le conviene en absoluto lo que está pasando en Oriente Medio. Otra cosa es que no vaya a dejar de posicionarse en favor de Israel, por supuesto, porque es la clave de su estrategia en Oriente Medio. Pero si Estados Unidos hubiera y tenido... políticamente interno. Claro, pero Y si, políticamente interno, si la administración estadounidense, cualquiera, la demócrata o la republicana, hubiese tenido un botón delante para poder evitar la escalada en Palestina, lo habría pulsado, seguro. De hecho, les ha venido fatal. Sí, sí. Les ha venido fatal. O les está viniendo muy mal. Tanto a nivel militar, en el sentido de lo que tienen que desplegar, los recursos que tienen que desplegar, lo que tiene que enviar Israel, tanto a nivel político y comunicativo. Dice, hay que recordar que el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, antes del ataque de Hamas, decía que había sido un éxito la política de Estados Unidos, bueno, en concreto decía de Biden, en Oriente Medio, porque estaba pacificado y tal, y bueno, y que eso, es que no. De hecho, Hay en términos estratégicos, en términos de reconfiguración del poder de los bloques en la escala internacional, el conflicto cuyo estallido, independientemente de las bajas y de las consecuencias humanitarias, que eso varía un poco en cada contexto, en términos de reorganización del poder a nivel internacional, el estallido del conflicto en Taiwán, en términos de estallidos militares, sería el más importante. Claro, porque estamos De los hablando. realistas, de los que son realistas, quiero decir. Dice que estamos hablando además de que es un Estados Unidos contra China. Sí. No una guerra proxy. Bueno, una guerra proxy. Bueno, pues me entiendes. Podría Sí. ser una guerra Taiwán es un proxy, Se eso está podría claro. debatir, sí, exacto. Es que esa es la diferencia con Israel. Es que Taiwán sí es un proxy de Estados Unidos. Sí, y la cuestión es, bueno, lo bueno para Taiwán, lo bueno de Taiwán es que es un activo mucho más importante para Estados Unidos que lo que es Ucrania. Y que lo estamos Hombre, viendo, que al final Ucrania depende completamente de Occidente y toda su política depende de Occidente y su supervivencia prácticamente, bueno, depende de Occidente. Por tanto, sí. y lo que ya, digamos, lo que tiene que ofrecer a Occidente, pues no es lo que ofrece Taiwán, no solamente a nivel geoestratégico, en la primera cadena de islas, esa contención a China, sino también a nivel económico de semiconductores, básicamente. Claro, vosotros, para entender esto que estamos planteando, que es un planteo más estratégico, eh, vosotros imaginad que Estados Unidos, por lo que fue, vamos a hacer un ejercicio, casi un juego, ¿no? Como si fuese el Risk. Si Estados Unidos tuviera que sacar todas sus bases militares, ¿sí? De alguna de las regiones, la última de todas que elegiría es la región Asia-Pacífico. La última. La última. Si tuviera que elegir un resquicio en el que permanecer, sería ese. Porque ese es su principal, su gran prioridad en términos estratégicos. Y como decimos, esto está escrito por la administración estadounidense desde el año 2009. Desde la llegada de Obama. Se mantiene con Trump y se mantiene con Biden. Y se mantendrá después de las elecciones del 2024. No hay visos de que eso cambie. No ha cambiado en la coyuntura actual en la que hay dos guerras directas abiertas en el continente europeo y en Oriente Medio. Imaginad. Imaginad. Lo cual no quiere decir que
Estados Unidos no siga teniendo estrategias en las distintas regiones. Por ejemplo, sigue teniendo una estrategia injerencista definida en América Latina, sigue teniendo una estrategia de intento de dominación. Bueno, no sé si hablaría de dominación, ¿no? Intento más bien de control en Oriente Medio a través de, uno de sus grandes aliados internacionales como es Israel. Sigue sosteniendo una estrategia de tutela sobre los países europeos. Creo que es un término bastante válido el de tutela, pero la priorización, el foco es en Asia. De ahí el concepto. Lo del artículo, ¿no? Del pivot to Asia no es un concepto que use yo, es un concepto que usan las propias agendas de la estrategia estadounidense. Bueno, es lo que es el término que acuñó Hillary Clinton, Sí, secretaria de Estado entonces, sí, en sí. 2011 creo que recordar fue. Sí, sí. Y se sostiene, eso no se O sea que cambia, ¿eh? sí. Eso no se ha cambiado. Ujú. No. Otra cosa es que, eh, ¿cómo decirlo? El, el estado o la forma de ser como potencia de Estados Unidos le permite hacer ese giro completo. Que ya estamos viendo que no. Porque al final es una potencia que tiene ánimo de dominar todo el mundo. Aunque es verdad que ya está cambiando bastante eso, porque tiene que retirarse de ciertos escenarios, pero aún así le siguen saliendo más crisis y más focos. Ucrania, Oriente Claro. Medio, se tiene que retirar o tiene que ceder en África, que está lo que pasó con Níger, Nagorno-Karabaj, lo que ha pasado, que supuestamente iba a tener más importancia en el Cáucaso y tuvo que envainarla ante lo que ocurrió en Nagorno-Karabaj con los azeríes. Por tanto, al final es la propia naturaleza. El problema para Estados Unidos es que tienen esa naturaleza sobre todo con la administración, con las administraciones demócratas, de misionero del mundo, de ser los adalides de la democracia, los derechos humanos, del orden internacional, que al final, pues, el querer controlarlo todo o prácticamente casi todo, estar en todos lados, pues, hace que en un momento en el que geopolíticamente todo es más desordenado, todo más conflictivo, más militarizado, pues tengas más problemas, tengas más incendios que apagar, y es lo que está ocurriendo, que al final, o que incluso se quiera contener a dos potencias como China y Rusia a la vez, que de momento pues yo pienso Claro. que tienen resultados mixtos. Veo el chat muy callado. No sé si es porque está siendo muy interesante lo que estamos contando o porque, o porque les estamos aburriendo. Pero bueno, Yo- vamos a seguir con esto porque a mí me parece que es uno de los. Es un anticipo de sí, lo que sí, vamos a hablar el jueves. sí, Pero, podemos seguir un ratillo más y sí, el jueves y el ampliamos. jueves lo cerramos. Hay una cosa que a mí me parece crucial en ese sentido, Pablo, que es que la lógica del control sobre todo el globo que existe desde el momento fundacional de Estados Unidos prácticamente, pero después de la Segunda Guerra Mundial se colectiviza. Ese dominio del mundo se delega en cierta medida, ¿no? Es decir, los países europeos, los países occidentales, tienen el control, tienen la dominancia en el continente europeo, pero bajo las directrices generales de Estados Unidos. Israel tiene la dominancia en Oriente Medio bajo las directrices de Estados Unidos. Determinadas potencias o semipotencias regionales en América Latina son importantísimas para aplicar la agenda estadounidense en América Latina, ellas y las élites políticas de los estados-nación latinoamericanos. Esto estoy hablando durante décadas. Entonces se colectiviza ese dominio. ¿Qué es lo que pasa? Que eso era posible cuando Estados Unidos era el gran hegemón y las potencias de segundo orden estaban todas subordinadas o alineadas con Estados Unidos. Las potencias europeas lo estaban y eran las grandes potencias en términos internacionales. Cuando el mundo, quiera o no Estados Unidos, se multipolariza y entran nuevos actores en discusión, nuevos actores, nuevas potencias regionales o potencias internacionales que no se ponen bajo el paraguas de la lógica o del bloque colectivo estadounidense, a Estados Unidos esa lógica de poder internacional se le viene abajo. Porque ya no puede dominar colectivamente. Porque hay actores importantísimos, más importantes o tan importantes como sus aliados europeos, que ya no se ponen bajo ese paraguas. Ese es el problema. Entonces, lo digo porque hay gente que podría pensar, no, pero Estados Unidos no dominaba Europa, porque militarmente no la dominaba. Da igual, la dominaba por delegación. Sí, sí, la de... Y además Bueno, políticamente tenía militarmente no, bases. pero Sí, sí. Sí, sí, pero era un dominio pero hay que delegado entender. político. Sí, quiero decir que, y de hecho, ese dominio que a lo mejor no está marcado al principio después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, perdón, pero luego se va marcando más fuerte, sobre todo porque, por ejemplo, países como Reino Unido,
que ya pierden todo van perdiendo su imperio colonial, y que se dan cuenta de que ya no es el hegemón que era antes. Por ejemplo, estoy recordando la crisis de Suez, bastante claro, ¿no? Que intentan hacer una operación junto con Francia para revertir esa nacionalización, perdón, del canal de Suez. Se descubren que ya no tiene, que de hecho Estados Unidos se opone, y si Estados Unidos se opone y la Unión Soviética se oponen, que se olviden. Y ahí es donde, por una parte, Francia coge un papel más independiente, pero Reino Unido va directamente debajo del ala Sí. de Estados Unidos. Pero claro, pero bueno, no quiero liarme, pero aquí la clave no es, Estados Unidos no está en decadencia. Al menos económica ni... Puede que internamente sí que tengan problemas. Evidentemente tienen sus problemas de inestabilidad, etcétera, vale. Pero en términos de hegemonía económica, tecnológica y militar, no está en decadencia. Bueno, Otra la cuestión, es cierto que está perdiendo posiciones en ciertos en ciertas ramas productivas. pero sí. Pero eso es porque ellos ha habido un declive, o es un No lo declive sé. relativo porque ha surgido otros actores. Ese es el tema, claro. Es China. Bueno, Es pero China. si tú pierdes poder relativo. Es que, claro, pero es que ese es el punto. Es que hasta Pero es- ahora, hasta hace 20 años, las potencias regionales estaban todas alineadas en el esquema de poder colectivo estadounidense. Brasil lo estaba, las potencias bueno, europeas lo estaban, Israel lo estaba, bueno, había Rusia lo dentro de estaba. Latino, bueno, pero estamos hablando de qué época, perdón. De ahora del momento unipolar, entiendo, ¿no? Claro, claro, la era multipolar. ¿Qué es lo que pasa? Vale. Que estamos a día de hoy en un momento en el que hay potencias regionales no alineadas con Estados Unidos. Y eso no había pasado durante décadas. Bueno, sí, pasaba, pero el problema es que no había, digamos, un balance de poder, un equilibrio mundial. Claro. Quiero decir que en Latinoamérica sí que había, por ejemplo, quiero decir, Venezuela, incluso Brasil de Lula, quiero decir que había, pues, No, no, bueno, claro, había claro, no, potencia o pero claro, pero países. yo estoy hablando de, Otra estoy cosa es hablando que le del siglo disputan. XX. Sí, Claro, sí, esta cosa es porque que la lógica multipolar empieza a instalarse durante, en realidad durante las dos primeras décadas del siglo XXI. sí, a ver, Sí, se sí, habla básicamente, sobre todo a raíz de 2010, 2008. sí, 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 Digamos que es totalmente. los fracasos de Irak, Sí. el tema de Afganistán que se enquista y la crisis económica, mientras que China tira para arriba. Y hay cambios Y- cualitativos en América Latina Incluso Rusia. particularmente en su patio trasero que aunque no sea un elemento de tracción tan importante como Asia-Pacífico, sí que es cierto que América Latina como patio trasero estadounidense, el hecho de que las lógicas políticas internas latinoamericanas que habían estado dormidas en los 80, en los 90, entre otras cosas por los procesos represivos de las dictaduras pro-estadounidenses en la región, la nueva ola de gobiernos que ante todo eran multipolaristas, eso trastoca totalmente la posición de Estados Unidos en la región. No eran confrontativos con Estados Unidos, salvo casos como el de Venezuela, pero sí eran defensores del orden multipolar. O más que defensores, perdón, esto es un poco opinión. No es tanto defender el orden multipolar, es reconocer que existe, porque es que fácticamente existe ya. Es decir, Claro, sí, evidentemente. el Pero orden eso te lo multipolar, reconocen, quienes lo niegan es te lo, pues porque no lo quieren reconocer, pero existe, ya está, te lo es reconoce operativo. Estados Unidos, ¿eh? Te lo reconoce hasta Estados Unidos. No tanto igual, o sea, no, sobre todo, no tan directo, pero te lo reconocen. Quiero decir que esto ya no. Al final, en el momento en el que estamos hablando de que una amenaza existencial para Estados Unidos, la hegemonía es China, y luego también también Rusia de una manera regional también es una amenaza, etcétera, y hablamos de competición de grandes potencias o competición entre potencias, estás hablando ya de multipolaridad. Sí, Pero bueno. Mi tesis, antes que no he terminado, sí, perdona, para que mí, te he cortado. nada, no te preocupes. La cuestión es que para mí no hay un declive, hay un declive relativo estadounidense, pero no hay un declive en sí mismo, es decir, sigue siendo una superpotencia, la principal, que digamos que no ha bajado sus prestaciones. Para mí el problema de Estados Unidos está en que sus aliados sí están en decadencia, que es Europa. Para mí, la Unión Europea está en decadencia. O Europa. Para mí esa es la clave. Aparte del hecho de que por una parte tienes aliados tuyos que están en decadencia y por otra tienes cada vez más potencias en auge que van contra tus políticas. No solamente China, Rusia, sino también tenemos potencias medias. Cada vez que decir que disputan tu Sí. hegemonía. O disputan, digamos, que defienden más sus intereses. Arabia Saudí, supuestamente uno de los grandes aliados de Estados Unidos y Oriente Medio.
Arabia Saudí, que se alinea con China en algunos casos, que firmó digamos, un acuerdo de paz con Irán por mediación china. Turquía, que es miembro de la OTAN, Emiratos Árabes Unidos, bueno, India es un caso diferente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, India es un caso paradigmático de potencia con capacidad de gran potencia, que yo creo que sigue sus intereses pragmáticamente. Que por un lado, para contener a China, me voy con Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Pero luego Rusia es un socio estratégico. Claro. Esa es la cuestión. Y que China, a través de su expansión comercial, lo que ha conseguido es que ya prácticamente ningún país del mundo se le puede poner de frente. Y eso no lo tenía tampoco hace 20 años China. De hecho, a ver, esto es un poco barrer para casa porque, bueno, no es un país de tanto peso, pero es paradigma. Yo nunca había escuchado a un dirigente político en campaña hablar tanto contra China como Javier Milei, y en su segundo día de gobierno ya está negociando con China. Es que no puedes. Hombre, no le queda más remedio. Es imposible. No le queda más remedio. Claro, no le queda más remedio. Bueno, eso es pues lo que digo, es el reconocimiento del orden multipolar. El orden multipolar no se defiende o no se defiende, se reconoce o no se reconoce, porque ya está. Ya está aquí.